Hola, Evan Montes de Call Throne, y en diciembre 6 de 2017, Donald Trump hizo el anuncio de que iba a trasladar la embajada de Estados Unidos que queda en Israel a la ciudad de Jerusalén. Y el mundo enloqueció. ¿Pero por qué? ¿Por qué tanto alboroto por esto que hizo Trump? Para entenderlo hay que saber qué es lo que dice la Biblia acerca de Jerusalén, de Israel, de fin de tiempos, para saber qué es lo que está pasando realmente y qué es lo que va a pasar. Básicamente va de la siguiente forma. Dios tiene un plan para salvar al mundo y a los seres humanos. Y este plan incluye una nación que va a tomar como un rol muy importante, un rol de enlace entre el reino de Dios y el planeta Tierra. Estoy hablando, claro está, de Israel y de los judíos. Israel le iba a dar al mundo la palabra de Dios, tanto en su presentación escrita como en su presentación hecha carne. Iban a ser luz a las naciones, iban a ser una gente santa con la presencia de Dios en su país. Pero esa última parte no funcionó en la antigüedad porque los israelitas eran muy rebeldes. Es por esto que Jesús lloró cuando entró en Jerusalén, viendo la gran destrucción que venía para esa ciudad debido a siglos y siglos y siglos de pecado y rebelión. Dios iba a expulsar a los judíos, los iba a mandar a todas las naciones del mundo, llevando con ellos maldición a donde fueran. Esto era de gran preocupación para Moisés. En el libro de Deuteronomio, él ya se iba a morir y les decía: no se rebelen contra Dios, no salgan del pacto. Si siguen siendo malos, Dios los va a esparcir por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro. Ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temoroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Pero por más exhortaciones de Moisés al pueblo de no dejar la ley ni abandonar a Dios, Dios le dijo a Moisés justo antes de morir que eso era exactamente lo que iba a pasar. Jehová dijo a Moisés: he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos y vendrán sobre ellos muchos males y angustias. Ahora, eso no fue lo único que dijo Dios. También dijo: haré desiertas vuestras ciudades, asolaré también la tierra. Vuestra tierra estará asolada y desierta vuestras ciudades. La tierra será abandonada por ellos y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos. Eso en cuanto al territorio de Israel. Y otra cosa sumamente importante que también dijo: y aun con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo, Jehová, soy su Dios. Todo esto está escrito en los libros de Moisés desde antes que los israelitas se convirtieran en nación en la tierra prometida. ¿Y qué tan cierto han llegado a ser estas profecías después de 3500 años de que fueron escritas? Pues solo hay que mirar la historia. ¿Fueron los judíos esparcidos por todas las naciones, perseguidas en todas ellas? Absolutamente. ¿Quedó la tierra prometida desolada y desierta durante todo ese tiempo? Sí. ¿Los trajo de vuelta? Sí. Y esto nos trae al suceso de Donald Trump diciendo que iba a pasar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, la capital de Israel. Esto es una proclamación oficial del gobierno de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como la capital de los judíos de Israel, lo cual va en contra de los planes de las naciones del mundo y los árabes de que Jerusalén sea dividida para darle a los palestinos parte de su control, ya que supuestamente es tierra de ellos y que los israelitas están ocupándolo ilegalmente. Y con esto hay que entrar en datos históricos y en hechos. Comenzando con el hecho de que técnicamente no hay tal cosa como un pueblo palestino, pues jamás en la historia ha existido tal cosa como una nación de Palestina. Eso es simplemente un hecho, y sin nación palestina tampoco hay pueblo palestino. La palabra Palestina surgió de un emperador romano llamado Adriano, quien en el siglo II le cambió el nombre a la provincia de Judea a Siria Palestina.
No por ninguna cuestión geográfica, cultural o histórica, simplemente como un intento de borrar la identidad judía del territorio, como castigo de la revuelta de los judíos al Imperio Romano en esa época. Escogió el nombre de Palestina para humillar a los judíos, ya que era una referencia a los filisteos, los más grandes y antiguos enemigos de Israel, y quienes como pueblo desaparecieron durante el Imperio Babilónico. El hecho es que cuando Israel dejó de ser nación y los judíos fueron esparcidos, ese territorio de Israel jamás se convirtió en otro país. Simplemente pasó de estar bajo la administración de un imperio a otro imperio a otro imperio por 2000 años. Entonces, tal como dijo la Biblia, la tierra prometida quedó desierta y desolada. Pero Dios dijo que los judíos iban a regresar. Entonces, para saber lo que va a pasar y estar preparados adecuadamente para lo que viene, tenemos que mirar la Biblia y las profecías. Dios expulsó a los judíos de la tierra prometida y los maldijo. Pero nada de eso cambia la verdad de que este sigue siendo el pueblo de Dios. Los judíos son el pueblo de Dios, fueron castigados, fueron maldecidos y ya pasó. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas los confines de la tierra. Serás habitada y las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. Incluso con estas declaraciones bíblicas precisas, muchos siguen maldiciendo y condenando a los judíos como desechados de Dios. Y parte de sus argumentos para esto es que los judíos mataron a Jesús. Ellos rechazan al Mesías, ellos no quieren a Cristo. No como nosotros los cristianos que sí amamos y aceptamos a Jesús. Pero ese argumento sigue siendo emocional y filosófico, ya que la Biblia claramente dice que esto no tiene nada que ver con los judíos en sí, en lo que piensan o en lo que practican o en su religión. Todo esto trata de Dios, no de los judíos. Los esparcí por las naciones, y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones. Santificaré mi grande nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. No se puede seguir usando argumentos emocionales cuando la Biblia es tan clara en estos asuntos. Es más, el profeta Ezequiel sigue especificando cómo va a ser ese regreso. En la profecía de El Valle de los Huesos Secos, vemos que el regreso y restauración del pueblo judío va a ser en dos fases. Y los que siguen mi canal saben a dónde voy yo con este número 2. Ustedes saben que yo constantemente hago referencia a las dos dimensiones de la creación. ¿Y qué vemos en esta profecía? Las dos dimensiones. La primera fase tiene que ver con la restauración física de los judíos en Israel. Física, pero muertos en espíritu, desconectados de Dios, muertos vivientes. ¿La historia da respaldo a esta profecía? Absolutamente. Los judíos quienes regresaron a la tierra prometida en los siglos XIX y XX eran seculares. Eran comunistas, socialistas, ateos, filósofos, agnósticos, religiosos. Había de todo. Y es por eso que hoy en día Israel es un estado secular. Y es ahí donde estamos actualmente en la historia. Pero falta la otra fase, la fase donde ellos cobran vida espiritual. Esta segunda fase se refiere a los judíos aceptando a Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Y cómo va a suceder semejante cosa? Bueno, es por una serie de eventos que va a llevar a eso, y cuál va a afectar a todo el mundo. Verán, es que la segunda venida de Cristo trata de que Él vuelve permanentemente, y esta vez no para ser siervo de los hombres, sino para reinar sobre los hombres, sobre todos los reyes y todos los gobiernos. Él va a ser rey, y su trono va a ser en Jerusalén. Ya se pueden imaginar que a muchos no les gusta esa idea, sobre todo a Satanás, quien ya tiene un poderío acá en la tierra. Entonces se puede resumir de la siguiente forma:
todo lo que está pasando social, política, religiosa y militarmente para dividir la tierra de Israel y crear dos estados es con el fin, directo o indirecto, de impedir que Jesucristo regrese. Así de sencillo. ¿Ustedes nunca se han preguntado por qué un pedazo de desierto física y geográficamente insignificante causa tanto alboroto y problemas en el Medio Oriente y en el mundo? Es porque el asunto es espiritual, no es terrenal. Israel y los judíos son los elementos que va a traer de regreso a Jesucristo. Neutralizar uno o los dos va a impedir ese regreso. Y de eso trata el plan de las Naciones Unidas de crear un Estado palestino en el territorio de Israel. Entonces, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Qué sigue de aquí? Primero, no va a haber ningún Estado palestino, ni ahora ni nunca, en el territorio de Israel. Dios ya lo proclamó, que los que se van a meter con Israel, Él los va a destruir. Eso lo pueden leer en Joel 3 y en Zacarías 12. En cuanto a Estados Unidos, yo pienso que va a seguir aumentando odio de las demás naciones. Los que siguen mi canal ya saben que yo soy de la teoría de que Estados Unidos es la gran ramera de Apocalipsis, cual va a ser destruida por el odio de las naciones. Así que si me lo permiten, para los que están viviendo en Estados Unidos, mucha santidad y mucha comunión con Dios, porque yo personalmente pienso que en un futuro próximo Él va a hacer el anuncio de salid de ella, pueblo mío. Para las naciones del mundo viene una falsa paz. Parte de esa falsa paz es ese asunto de un Estado palestino en Israel, cual es una falsa promesa de paz. Pero hay algo más interesante que quisiera que miráramos. En 1 Tesalonicenses 5 hay una señal en que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta. Esto es una señal de principio de dolores. Ok. Resulta que las Naciones Unidas crearon un festivo que se celebra cada 21 de septiembre llamado Día Internacional de la Paz. Este es un día consagrado al fortalecimiento de los ideales de paz entre todas las naciones. Cada año tienen un lema diferente para ese día y para el último día de la paz hace 3 meses el lema fue paz y seguridad. Y este día de paz y seguridad, entre comillas, coincidió específicamente en esa fecha de 2017 con la fiesta bíblica de trompetas, una fiesta también conocida como Día de Juicio. Y pocas semanas después, Estados Unidos elige un presidente con apellido Trompeta, quien anuncia al mundo que Jerusalén es la capital de los judíos, la capital de Israel. Y los judíos. ¿Qué va a pasar con los judíos? Bueno, ¿recuerdan esa segunda fase de la cual hablamos? De su restauración espiritual. Lamentablemente, el rechazo a Jesucristo de parte de los judíos es tan extremo que el reconocimiento y proclamación a Jesucristo de parte de los judíos también va a tocar hacerse de forma extrema. Muy pronto va a llegar un hombre que va a traer paz y seguridad a los judíos, razón por la cual los judíos lo van a nombrar su Mesías esperado, pero va a ser una paz y seguridad falsa, porque él va a procurar matarlos a todos. Y una vez más los judíos van a estar huyendo por sus vidas, y ahí es cuando se darán cuenta de su error. Y mirarán a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, y la tierra lamentará. Y bueno, eso es lo que nos espera de más o de menos en estos próximos años. El desenlace y desarrollo de eventos a lo largo de los siglos encaja perfectamente con las profecías de la Biblia. Aquí no hay nada que argumentar en cuanto a validez y veracidad de la Biblia. Espero que lo miren, lo consideren, lo estudien, lo pongan en oración, porque ciertamente estamos en principio de dolores, cual la Biblia nos revela que involucra señales en los cielos y clima extrema en la tierra. Muchas gracias por ver, Dios los bendiga, chao.